Listo, ya está grabando. Bueno, listo, ya se está grabando. Entonces, para esta charla la vamos a dividir en 6 unidades específicas. Inicialmente vamos a hablar de esos hallazgos y utilidades del TAC sin contraste, luego de la clasificación ASPECT. Luego vamos a hablar de los hallazgos en la resonancia magnética. Luego vamos a hablar del flare DWI en el inicio incierto. Luego vamos a hablar de la utilidad clínica del angioTAC y finalmente la perfusión cerebral y ventana extendida. Para ello, pues a mí me corresponden los 2 primeros aspectos. Mi compañero Carlos les va a hablar del tercer aspecto y pues Diego de los 3 últimos. A modo de recordatorio, pues cabe resaltar los territorios vasculares principales de irrigación. Entonces, pues recordemos que aquellos territorios que están en rojo son irrigados por la arteria cerebral anterior, los que se encuentran en amarillo por la arteria cerebral media y los que se encuentran en verde por la arteria cerebral posterior. Igualmente, pues están las otras arterias con sus debidos colores, digamos, como es la morada clarito, que pues va a ser la arteria cerebelosa superior y la azul la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces, pues ahí lo tienen como para recordarles que somos un poco más guiados a la hora de ver las imágenes diagnósticas. Bueno, ahora ya entrando en materia, vamos a iniciar con la tomografía axial computarizada sin contraste, la TAC. Digamos que esta es una imagen recomendada por la AJA y pues por muchas otras guías clínicas, principalmente pues para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del paciente con una sospecha de ACV, independientemente de que si sospechamos si sea isquémico o si sea hemorrágico. ¿Esto qué nos va a permitir y por qué la usamos? Principalmente porque está ampliamente disponible, tiene una alta sensibilidad y pues es relativamente rápida. Digamos que costo efectiva es bastante eficiente, pues por eso es de gran utilidad en la práctica clínica. Su indicación es que se debe realizar en los primeros 20 minutos de la llegada del paciente al centro médico. Es de gran importancia el tiempo en estos pacientes, entonces pues se indican los primeros 20 minutos. ¿Y qué nos va a permitir? Esa diferenciación entre si el paciente está presentando un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, porque en caso de que esté presentando un ACV hemorrágico, pues va a estar contraindicado el actividad de plasminógeno tisular recombinante. Dale, siguiente. Entonces, como vemos en esta primera imagen, tenemos un accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media izquierda. Dale, siguiente. En contraste, pues si nuestro paciente pudiese llegar a presentar un ACV hemorrágico, ya sea subdural o extradural. Entonces, eso es lo que nos va a permitir también pues guiar el tratamiento. Digamos que la atención para tener en cuenta los tiempos en urgencias, inicialmente nuestro paciente debe estar estabilizado hemodinámicamente, pues y para la toma del TAC. Entonces, una vez ya se encuentre estabilizado hemodinámicamente, se va a proceder a la toma del TAC en los primeros 25 minutos o 20 minutos preferiblemente, desde el momento en que él ingresa al servicio de urgencia. La interpretación de dicha imagen diagnóstica debe hacerse máximo hasta los 45 minutos. Y esto nos va a permitir darle el manejo. Entonces, en caso de que sea un ACV isquémico, que pues es lo que estamos buscando en estos momentos, vamos a iniciar la terapia trombolítica, que pues ojalá y digamos que lo que más se quiere es que su inicio sea hasta 1 hora post ingreso, desde que el paciente ingresa, ya darle la terapia trombolítica hasta 1 hora después de que él ha ingresado. Y desde el inicio de sus síntomas hasta el momento en que recibe el alta de plaza, se determina 4.5 horas. Digamos que después de esto se puede seguir dando, pero podríamos disminuir como su efectividad y pues aumentar la posibilidad de pasar a un ACV hemorrágico. De igual forma, la TAC nos permite excluir otras etiologías como hipoglicemias, convulsiones, desórdenes metabólicos, digamos que su causante sea una migraña, y finalmente nos va a indicar de que debemos tomar otros laboratorios clínicos, como los valores de glicemia, hemograma, electrolitos, tiempos de coagulación y un electroencefalograma. Digamos que es como ese es el algoritmo de
apenas llega el paciente a urgencia. Dale, siguiente. Bueno, ahora nos vamos a focalizar más que todo en los hallazgos tempranos, directos e indirectos que esperaríamos encontrar en una tomografía. Entonces, digamos que a las 6 horas de que el paciente empieza con los síntomas, se pueden observar pérdida de la interfaz de la sustancia tanto gris como blanca en los ganglios basales y en el núcleo lenticular. Digamos que lo que se va a notar es un oscurecimiento del núcleo lenticular o también de la corteza insular. Digamos que va a haber una pérdida de la cintura insular. Entonces, para ello, en la primera imagen, podemos ver que hacia el lado derecho de la tomografía hay como esa mala diferenciación, una pérdida de la diferenciación de la sustancia tanto gris como blanca, principalmente pues hacia la zona frontoparietal derecha. En la segunda imagen se puede observar el signo de la cintura cortical derecha también, porque pues hay una pérdida de esa continuidad. Y en la tercera imagen, si vemos hacia el lado derecho, es como normalmente se debería ver la cisura insular. Perdón, al lado izquierdo. Pero si nos vamos al lado derecho, se ve como esa pérdida de la cisura insular. Y pues es conocido como el signo de la cinta insular. Ahora vamos a hablar de los hallazgos, otros hallazgos tempranos que se pueden encontrar en la tomografía. Entre estos hallazgos puede haber hiperdensidad del territorio de la arteria cerebral media proximal como un signo precoz de infarto. Entonces esto pues nos puede determinar de que el paciente sí está en isquemia y que pues es importante pues darle como la terapia para la reperfusión de esta zona y pues disminuir en lo que más se pueda la zona penumbra. Entonces, en la primera imagen se puede observar el signo de la arteria cerebral media derecha, donde se ve hiperdensa. Entonces, si la comparamos con la arteria cerebral media izquierda, va a haber una hiperdensidad en esta. En la segunda imagen, digamos que a las 12 de 12 a 24 horas después de que el paciente inicia síntomas de ACV, se puede ver una zona borrosa de baja densidad en el territorio frontoparietal izquierdo. Entonces, digamos que si nos enfocamos en esta zona, podemos observar que el evento isquémico ha sido de mayor amplitud, pues principalmente determinado por el tiempo. Recordemos que esto ya lo estamos viendo desde 24 horas, pues inicio de los síntomas, y pues es un evento cerebrovascular isquémico frontoparietal izquierdo. Y en la última imagen vemos una hipodensidad o una hipoatenuación del parénquima cerebral y pues una hinchazón focal y difusa del parénquima cerebral, igualmente dado por el evento isquémico. ¿Vale? Como signos tomográficos indirectos, vamos a encontrar en la primera imagen el signo de la cuerda hiperdensa, que era lo que anteriormente mencionábamos en esa arteria cerebral media derecha, que se ve un vaso más denso que los tejidos adyacentes en el territorio de la arteria cerebral media. Entonces, como la podemos observar, está mucho más densa, es decir, que se ve hiperdensa en esa tomografía. Digamos que eso se puede dar por un trombo agudo o por una embolia calcificada, pues alojada en esa arteria. También como otro signo tenemos que se puede hallar una imagen menos densa en el trayecto de las arterias corticales. Y esto nos va a dar un signo de la cuerda hipodensa, es un signo completamente opuesto al anterior. Y pues de hecho se da por ese trayecto en las arterias corticales. Dale, siguiente. Bueno, ahí. Ok. Ahora tenemos los signos tomográficos directos. En estos se ha podido observar que también hay hiperdensidades, pero pues digamos que en la primera imagen se ve ese borramiento de los surcos y las fisuras. Entonces hay una pérdida de la diferencia de la densidad de las sustancias, tanto gris como blanca. Y si podemos observar, si se pierde esa distribución de la sustancia gris blanca, principalmente hacia la zona de la ínsula.
Entonces también se puede ver como borramiento de la diferenciación del claustro y de la cápsula tanto externa como interna. Digamos que, mal dicho, se ve como una mancha, entonces no podemos ver esa diferenciación por el evento isquémico y es como esa pérdida de la diferenciación de las densidades. De igual forma, otro signo tomográfico directo que se puede observar es una compresión ventricular. Entonces, esa compresión ventricular está por la pérdida de la diferencia de las densidades entre la sustancia gris blanca alrededor de los ventrículos. Estas dos características o estos dos signos principalmente se dan por un edema. Entonces, son secundarios a eventos edematosos. Ahora, para hablar de aspecto, entonces vamos a iniciar con el aspecto directamente para la arteria cerebral media. Digamos que esta escala es cuantitativa y pues nos puede medir los signos tempranos de isquemia cerebral, que pues son los que anteriormente mencionamos. Y para calcularlo se utilizan dos cortes axiales. El primero de estos cortes se va a dar al nivel de los ganglios basales y el segundo se va a dar a nivel de los ventrículos laterales. Y pues se va a dividir a la arteria cerebral media en 10 zonas específicas. Entonces, para el primero de ellos, el corte que se hace a nivel de los ganglios basales, vamos a mirar el núcleo caudado, que se ve en verde, el núcleo lenticular, que se ve en azul, la rodilla, la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, que se ve ahí en moradito, la corteza insular, que se ve en naranja, y pues áreas específicas de la arteria cerebral media. Tenemos la corteza anterior, es decir, M1, la corteza lateral adyacente al reverte insular, que es M2, y pues finalmente M3, que va a ser hacia la corteza posterior. Y para las áreas respectivas al corte a nivel de los ventrículos laterales, tenemos tres áreas. Entonces, M4, que va a ser el territorio anterior de la arteria cerebral media, el territorio lateral, que va a ser M5, y M6 va a pertenecer al territorio posterior de la arteria cerebral media. Para tener una interpretación del ASPER o para saber a nosotros para qué nos sirve, eso nos va a determinar y nos va a guiar un poco la parte del tratamiento. Entonces, digamos que en todas esas lesiones hipodensas que se vayan a encontrar en el TAC, en cualquiera de esas 10 áreas se va a restar un punto. Entonces, si está en M1, si está en M3, vamos a restar un punto por cada de esas áreas en las que se encuentren hipodensidades o lesiones hipodensas. Entonces, cuando tengamos un puntaje igual a 10, vamos a referir que es un estudio normal. O sea, el estudio salió bien y pues está normal. Y cuando nos dé un resultado 0, nos va a referir que es una afectación de todo el territorio de la arteria cerebral media, porque recordemos que estamos mirando aquellas zonas irritadas por esta arteria. Para tener en cuenta, el puntaje mínimo aceptado para ofrecer la terapia trombolítica es de 7 en la escala de ASPEC. Y si se da menor a este puntaje, no significa que no se dé claramente si sea la alteplasa. Sin embargo, pues se ha demostrado que tiene un menor beneficio terapéutico para revertir el ACV isquémico y tiene como mayor aumento en la probabilidad de pasar de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. Ahora, como para que lo tengamos en cuenta, también está el aspecto para la circulación posterior y también el índice puente mesencéfalo. Entonces, para el aspecto de la circulación posterior, vamos a tener en cuenta las áreas del tálamo tanto derecho como izquierdo y del cerebelo y el territorio irrigado por la arteria cerebral posterior. De igual forma, bueno, para tener en cuenta, en caso de que alguna de estas zonas anteriormente mencionadas presenten lesiones hipodensas, se va a restar un punto a la escala de 10, ¿cierto? Entonces tenemos 10 y por cada una de ellas se resta un punto. Y en caso de que se encuentren lesiones, ya sean en el mesencéfalo o en el puente, se va a restar 2 puntos. Ahora, para el índice punto mesencéfalo, vamos a dividirlo en puente y mesencéfalo. Y cada uno de estos, a su vez, en derecho e izquierdo. Entonces, como podemos observar en la D y en la E, ahí en la imagen al lado izquierdo, si tenemos más del 50% del territorio afectado, como es en el número 2, pues vamos a sumarle 2. Es decir, tenemos desde 0 y vamos a sumar 2 puntos.
y en caso de que sea menos del 50% del territorio afectado, pues solamente se va a sumar un punto. Y pues en eso consta el índice puente mesencéfalo. Vale, ahora pasaremos a hablar un poco sobre la resonancia magnética como técnica de diagnóstico por imagen de alta definición. Cabe resaltar de que esta técnica es una técnica no invasiva que se basa en las propiedades magnéticas de la materia, creando un campo magnético alrededor de la misma. Esto tiene como principal contraindicación a los pacientes que presentan diferentes prótesis metálicas, puesto de que este campo magnético puede llegar a generar lesiones en dichos pacientes. Cabe resaltar de que esta técnica diagnóstica nos puede generar imágenes en 3D desde diferentes ángulos. Pasa, por favor. Ahora hablaremos un poco sobre el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico por medio de la resonancia magnética. Para este punto nosotros tenemos que hablar del factor fundamental que posibilita el diagnóstico y es el incremento de agua a nivel tisular. Recordando el principio de la resonancia magnética, este va a generar que se forme o que se muevan las moléculas de agua y que nosotros podamos identificar cómo está el cerebro en dos tiempos, tanto en T1 como en T2. Cabe resaltar que los pacientes con un cuadro clínico van a presentar un 82% de alteraciones durante las primeras 24 horas, lo cual es un incremento bastante sustancial si lo comparamos con técnicas diagnósticas de imágenes como son el TAC, las cuales están de 22 a 20 puntos porcentuales por debajo de la misma resonancia magnética. También es importante tener en cuenta de que nosotros podemos encontrar tanto en secuencias como T1 y T2 durante una sospecha diagnóstica de accidente cerebrovascular isquémico. En T1 vamos a encontrar de que aparecen áreas isquémicas hipointensas, oscuras, con respecto a la sustancia gris y la normal. En cambio que en T2 vamos a encontrar una hiperintensidad brillante semejante al líquido cefalorraquídeo. Pasa, por favor. Ahora hablaremos sobre los diferentes puntos de evolución, tanto de la fase aguda como la fase subaguda y crónica. En la fase aguda vamos a encontrar en T1 una hiperintensidad acompañada en T2 con una hipointensidad cortical por edema. Recordemos de que también podemos encontrar una pérdida de la interfase normal tanto en la sustancia gris como en la blanca, un borramiento de los surcos por edema cerebral, y si se usa un contraste específico como es el galodilio, podemos incluso mejorar y reforzar estas vistas. En la fase subaguda vamos a encontrar una hipointensidad en T1 y una hiperintensidad en T2. También si usamos el galodilio podemos mejorar este diagnóstico. En la fase crónica nosotros podemos evidenciar una atrofia y una lilis y también pérdida tisular del incremento, pérdida tisular por secundaria al incremento de agua. También podemos ver una retracción del sistema ventricular y de los espacios subaranoideos. Bueno, en esta imagen podemos ver la evolución de una resonancia a un paciente con accidente cerebrovascular y su evolución durante 3 horas, 9 horas, 3 días e incluso un mes. Por favor. En este punto ya hablaremos sobre la resonancia magnética por difusión y cómo pues esta funciona. Cabe resaltar de que esta es sensible a los movimientos al azar de los protones de las moléculas de agua. Vemos de que existe una disminución de estos movimientos cercanos al 50% del coeficiente aparente de difusión, o mejor conocido como CDA, y posee una sensibilidad del 94 al 100%. Es muy importante también resaltar a este punto de que esta es utilizada casi siempre en pacientes que están por encima de la ventana. La ventana, recordemos de que esta funciona entre 3 a 9 horas. Es muy importante también resaltar de que esta nos ayuda para ver cuándo un paciente genera un edema citotóxico y por falla de la bomba sodio-potasio o por falta de energía de la misma. Pasa, por favor. Los hallazgos por resonancia magnética funcional, por difusión y perfusión, nosotros podemos ver como principales o los podemos dividir por medio de un infarto agudo, un infarto subagudo y un infarto crónico. En el infarto agudo nosotros vamos a ver resaltado entre un periodo de 0 a 96 horas. Acá podemos ver de que
los hallazgos principales en una resonancia magnética por difusión, encontraremos que se mostrará un origen o una región hiperintensa tan pronto como pues 2 minutos del evento o de la oclusión arterial. En cambio que por perfusión vemos que se mostrará una imagen hipointensa y no se desarrollará la imagen tan claramente como si lo hará por difusión. En un infarto subagudo vamos a ver de que en la resonancia magnética por difusión se mostrará una isointensidad o una hipointensidad. En cambio que en un infarto crónico ya mostraremos una isointensidad con mayor probabilidad de hipointensidad en una resonancia magnética por difusión, y en una por perfusión se mostrará una imagen con una isointensidad o con una intensidad muy parecida al líquido cefalorraquídeo en la secuencia T2. Por favor. Y acá podemos ver algo muy importante, y es una imagen tanto por resonancia magnética por difusión como una por perfusión, y vemos cómo el paciente o cómo se detalla el área infartada del paciente. Vemos cómo podemos resaltar de que esta área es incluso más vistosa por perfusión que por difusión, puesto de que esta imagen es un poco más clara para poder nosotros delimitar qué área está infartada. ¿Pasa? Bueno, entonces ahora con la información que nos dio Carlos y que nos dio Michelle, vamos a mirar cómo podemos aplicar diferentes imágenes a la clínica de un paciente con un ACV isquémico. Ya sabemos entonces que si el paciente viene con un ACV isquémico dentro de las primeras 4.5 horas del inicio de los síntomas, lo primero que vamos a hacer es tomar un TAC sin contraste. Pero entonces vamos a hablar de cuando tenemos un paciente que llega con un ACV isquémico de inicio desconocido, o con un ACV isquémico, por ejemplo, que ocurrió mientras el paciente estaba durmiendo. El paciente se despertó y tiene un ACV isquémico. Y para eso necesitamos entender cómo interpretar una resonancia magnética por difusión. Entonces, lo primero es, como decía Carlos, en la resonancia magnética por difusión vamos a ver que hay un aumento de la restricción de la difusión de moléculas de agua por el edema citotóxico que genera un ACV isquémico. Y eso lo pueden ver del lado izquierdo de la imagen. Entonces, esas hiperintensidades que se observan reflejan el ACV isquémico. Pero siempre se tiene que tener, siempre se tiene que comparar los hallazgos en la resonancia magnética por difusión con una secuencia que se llama la secuencia ADC, que es la secuencia, por así decirlo, opuesta, se genera con los mismos datos de la resonancia magnética por difusión, y vamos a ver que hay un fenómeno que se llama, en inglés se llama el T2 shine through, y es que todo lo que pueda brillar, entre comillas, en T2, también puede ser hiperintenso en una resonancia magnética por difusión. Entonces, por ejemplo, un edema vasogénico, una lesión quística, puede verse hiperintensa en una resonancia magnética por difusión. Para nosotros no confundir lo que sería un infarto agudo isquémico con otro tipo de lesión que pueda tener una hiperintensidad en T2, tenemos que compararlo con la secuencia ADC, que es la que ustedes ven al lado derecho de la imagen. Entonces, por ejemplo, en la imagen A observamos que la región que se observa hiperintensa en la resonancia magnética por difusión se observa hipointensa en la ADC, que es lo que nos está diciendo la imagen. Entonces, si vemos algo hiperintenso en la secuencia por difusión, debería verse hipointenso en ADC, y eso nos indica que tenemos un edema citotóxico verdadero y que lo que estamos viendo es un ACV isquémico. Una vez interpretamos adecuadamente la resonancia magnética por difusión, tenemos el concepto de el mismatch o la diferencia entre la resonancia magnética por difusión y el FLAIR. Y la interpretación de este concepto viene de que la resonancia magnética por difusión me muestra cambios asociados con un ACV isquémico mucho más tempranamente que la resonancia magnética convencional y que la secuencia en FLAIR. De esta forma, si yo no conozco el inicio de los síntomas, ocurrió en la noche, y yo veo que hay una señal de hiperintensidad en la secuencia por difusión que no se observa en FLAIR, yo hablo de que existe un mismatch entre las dos secuencias. Y eso me indica que el tiempo del ACV
es de aproximadamente, o es menor a entre 4.5 a 6 horas. Por el contrario, que es lo que vemos en la imagen de la parte de abajo, si yo veo que la lesión aparece tanto en la resonancia magnética por difusión como en la resonancia FLAIR, me indica que no hay mismatch y que es un infarto que excede ese periodo de tiempo. La aplicabilidad de esto fue demostrada en el estudio, en el Wake Up Trial, que fue un estudio que se publicó en el New England en el 2018, y básicamente lo que hicieron fue reclutar pacientes que cumplieran criterios para recibir alteplasa, pero que el único criterio por el cual no se les iba a dar la alteplasa era que se desconocía el tiempo de inicio de los síntomas. En este grupo de pacientes, si se tenía la capacidad de dar el tratamiento en las primeras 4.5 horas desde que se reconocieron los síntomas, se realizaba la secuencia de la resonancia magnética por difusión y se comparaba con el FLAIR. Otros de los criterios de inclusión que hubo en el estudio fue que fueran adultos, que tuvieran más de 4.5 horas de síntomas, porque si no, pues serían candidatos para alteplasa, o en su defecto, que no se conociera el inicio de los síntomas, por ejemplo, un infarto que ocurrió al despertar, que no tuvieran dependencia funcional, que esto se puede ver a través de la escala de ranking modificada, que lo vamos a ver más adelante, que no tuvieran contraindicaciones para alteplasa, es decir, que la única razón por la que no se le diera la alteplasa fuera el tiempo de los síntomas, un puntaje NIS menor a 25 puntos, que es la escala que utilizamos para medir la severidad del ataque cerebrovascular, y una extensión menor a 1/3 de la arteria cerebral media, claramente que no tuviera una ACV hemorrágica. Entonces, ¿qué encontraron? En los pacientes que tuvieran un mismatch, es decir, que tuvieran la lesión en la resonancia por difusión y que no la tuvieran en FLAIR, se aleatorizaron a dos grupos. Uno de los grupos recibió alteplasa y otro de los grupos recibió placebo. El objetivo que midieron fue la escala de ranking modificada, que es la que vamos a ver a continuación. La escala de ranking, entonces, es una escala que se utiliza en investigación principalmente y en la clínica también para evaluar el estado funcional del paciente que tiene un ataque cerebrovascular. Entonces, va de 0 a 6, siendo 0 la ausencia de síntomas, un paciente que es completamente funcional, y 6 puntos, un paciente que falleció. Entre mayor sea el puntaje, mayor es la discapacidad. Entonces, algunas de las preguntas que uno le realiza al paciente para evaluar la escala de ranking es si, por ejemplo, tiene síntomas que impacten su funcionalidad, si puede realizar los trabajos que realizaba antes, si puede realizar las actividades que disfruta, si puede realizar las tareas del hogar, sus finanzas, si se puede bañar, necesita ayuda con su cuidado personal, si puede caminar solo. Y eso nos da una idea de qué tan dependiente o independiente es esta persona. Entonces, lo que se midió en el estudio fue comparando la escala de ranking cuando el paciente llegaba con su ataque cerebrovascular agudo a la escala de ranking a 90 días, es decir, después del tratamiento en el grupo que recibió alteplasa o del placebo en el grupo que no recibió el tratamiento. Y los resultados que encontraron, en este estudio fueron los siguientes. En el objetivo primario, que es lo que vemos arriba, se encontró que había una disminución significativa en una mejoría, o sea, una disminución en el puntaje de ranking, es decir, una mejoría en la independencia del paciente, que pasaba con un valor de P significativo, con un índice de confianza que no cruza el 1, es decir, un resultado que nos hablaba de que los pacientes que tienen más de 4.5 horas de síntomas o un inicio de los síntomas desconocidos y tienen un mismatch en la secuencia por difusión comparado con la secuencia FLAIR, hay una mejoría funcional si se utiliza la alteplasa. Otros de los objetivos que se vieron, los pueden ver ahí, tienen que ver con objetivos de calidad de vida, con objetivos también de disminución del volumen del tamaño del infarto, y también se encontró una disminución en estos objetivos. Todo eso comparado con que no hubo una diferencia significativa en mortalidad, y aunque hubo un mayor riesgo de sangrado intracraneal sintomático, no fue estadísticamente significativo, que es lo que ustedes ven en la imagen que se encuentra abajo. Entonces pueden ver que los índices de confianza cruzan el 1, y por lo tanto el valor no fue significativo, a pesar de que en los grupos que recibieron alteplasa siempre hubo un mayor riesgo de sangrado. En la imagen que vemos a la izquierda, vemos la proporción de los pacientes de cada grupo
con su puntaje de ranking modificado a 90 días. Entonces, por ejemplo, los pacientes del grupo placebo, mientras que solo 15 pacientes tuvieron un puntaje de 0, es decir, completamente funcionales, 21 pacientes en el grupo de alteplasa tuvieron un puntaje de 0 puntos. Y así, cada uno de los grupos fue dando mejores resultados en los pacientes que recibieron alteplasa comparado con los pacientes que recibieron placebo. Entonces, bueno, basados en este estudio, es que nosotros, y las guías del 2019, dicen ahora que nosotros podemos utilizar para pacientes en quienes se desconoce el inicio de los síntomas o que presentaron un ataque cerebrovascular mientras estaban durmiendo, podemos utilizar la resonancia magnética, comparar la secuencia de difusión con la misma match, son candidatos para el... Entonces, esta es la primera utilidad clínica de una... Qué pena, tuvimos un problema con la conexión, pero ya, sí, ya se te restableció, Diego. Ah, vale, perfecto. Vale. Entonces, estábamos hablando de angiograma por TAC. Entonces, básicamente, el contraste que le inyectamos al paciente nos va a, se va a ver hiperdenso en los vasos sanguíneos y vamos a poder identificar la presencia de un trombo. ¿Qué ventajas tiene este estudio? Que es un estudio no invasivo, es un estudio relativamente rápido comparado, por ejemplo, con la resonancia, que es accesible, que es de los que se encuentra más disponibles, además del TAC sin contraste, y que nos permite evaluar desde el arco. ¿Qué desventajas tiene? Lo primero es que requiere contraste yodado. El contraste yodado tiene una serie de contraindicaciones, por ejemplo, haber presentado hipersensibilidad. Digamos que una contraindicación relativa frecuente también es la enfermedad renal crónica en estadios avanzados, en cuyo caso se tiene que iniciar un protocolo de nefroprotección. Esa es una desventaja grande. Otra desventaja es que tiene menor resolución cuando lo comparamos, por ejemplo, con una angiografía, pero la angiografía es un método invasivo. Y esto solo evalúa las arterias en un punto temporal. Y vamos a ver que más adelante, cuando hablemos de angiotac multifase, poder ver el cambio en el tiempo nos ayuda a evaluar las colaterales. Entonces, eso se pierde un poco cuando hacemos el angiotac normal. ¿Para qué nos sirve? Lo primero es que nos permite evaluar el flujo residual del trombo, y esto se correlaciona con la probabilidad de disolución del trombo. Si bien esto hasta el momento no se utiliza para cambiar decisiones, es decir, si un paciente tiene indicación para alteplasa, así tenga un trombo que no es permeable, se le va a dar la alteplasa. Pero podemos evaluar qué tan probable es que ese trombo se disuelva con la alteplasa y lo podemos clasificar en 3 grados. Entonces, en el grado 0 vemos que no hay paso de contraste, es completamente oscuro, completamente hipodenso. En el grado 1 vemos que el paso de contraste es difuso, es decir, hay algo de paso de contraste, algo de flujo, pero está muy disminuido. Y en el grado 2 se puede observar una pequeña línea continua donde hay paso de contraste. Es decir, el grado 2 tiene mayor probabilidad de disolución comparado con un grado 0. Algo, digamos, una alternativa que podemos medir también es la diferencia en las unidades de Hounsfield, que es, digamos, que tanto resalta en la angiotomografía, y comparar en la angiotomografía con el TAC sin contraste. Pero digamos que se prefiere este método para poder clasificar el flujo residual. Entonces, esa es la principal utilidad de la angiotomografía, además de, claramente, identificar la oclusión de un vaso grande. Es decir, si tenemos sospecha
de lo que en inglés sería un large vessel occlusion, pues eso lo podemos evaluar con la angiotomografía y sería un indicador de llevar a un paciente a trombectomía mecánica. La otra opción que tenemos dentro de la angiotomografía es realizar el angiotac multifase. La diferencia es que en el angiotac multifase se realiza la inyección de contraste y como ustedes pueden ver, se toman digamos, tres cortes o tres periodos de tiempo en donde yo tengo una fase arterial, que es la primera fase por donde el contraste está pasando inicialmente por las arterias. A los 8 segundos se vuelve a tomar un escáner con la fase venosa y posteriormente se vuelve a tomar un scan con la fase, digamos, venosa tardía. Entonces, lo que yo puedo evaluar acá es el paso del contraste por el sistema arterial y el sistema venoso en tres periodos temporales. Y esto va a ser muy útil cuando cuando se quiera evaluar los vasos colaterales, que también es un predictor de qué tan buena respuesta va a haber al tratamiento. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen, tenemos en la parte de abajo una tomografía por perfusión, que es lo que está con muchos colores, por ahora no vamos a hablar de eso. En la parte de arriba tenemos las tres fases de la angiotomografía. Entonces, en la fase 1 se ve cómo hay un mayor realce arterial, y ese realce arterial va a ir disminuyendo hacia la fase 2 y hacia la fase 3, que es lo que en inglés se conoce como el periodo de washout o de aclaramiento. Entonces, en este caso, en el que tenemos un paciente con un ACV isquémico del lado, sí, con un ACV isquémico del lado derecho, vamos a ver que tenemos una disminución en la fase 1 en la captación de contraste. Entonces vemos que hay más contraste de un lado que del otro, en el lado derecho de la imagen. En la fase, en M5, vemos que hay una demora en la fase 1, que no se capta adecuadamente el contraste en la fase 1 y que tarda en aclarar. Entonces, cuando nos vamos a la fase 3, vemos que ese periodo de washout, donde ya no debería haber contraste en la fase 3, todavía se ve un poco más hiperdenso. Eso nos habla de isquemia severa. Cuando yo tengo un periodo de aclaramiento demorado, eso me habla de que la isquemia es más severa. Entonces, por ejemplo, acá hablaríamos de que en la región M5 la isquemia es más severa que en la región M4, donde en la fase 3 no tenemos ya casi contraste y hubo un aclaramiento, digamos, adecuado. En M6 vemos que en la fase 3 todavía no tenemos, perdón, contraste, y en la fase 1 tampoco, es decir, no hubo contraste en ningún momento. Entonces eso nos indica de que no solo hay isquemia severa, sino de que ya tenemos daño irreversible. Entonces, para eso nos sirve el angiotaque en multifase. Vamos a evaluar en la fase 1 qué tanto contraste hay. Si vemos que no hay captación de contraste, entonces hablamos de que probablemente es una isquemia severa con daño irreversible y probablemente ahí está ubicado el core isquémico. Si no hay tampoco captación de contraste y no hay en la fase 3 contraste, el daño es completamente irreversible. La otra posibilidad que tenemos es que en la fase 1 tengamos menos contraste, como se ve en la región M5, pero que en la fase 3 todavía tengamos contraste, es decir, una disminución en fase 1 con pobre aclaramiento. Eso nos habla. Y digamos que el mejor escenario, en el caso de un ACV isquémico, es cuando tenemos demora en fase 1, es decir, una menor captación en fase 1, pero una adecuada
Diego, si quieres, yo comparto pantalla, ¿te parece? Sí, exacto. Y si quieres también presenta sin la cámara para ver si te fluye un poco mejor el internet. ¿Te parece? Listo, perfecto. Sí, sí, no hay problema. Dale, dale, dale. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de evaluación de colaterales y creo que igual el concepto simplemente es entender que cuando tenemos una demora en la captación de fase uno, si quieres darle a la siguiente, Michelle, por favor. Cuando tenemos una demora en la captación en fase uno, pero, y vemos también, perdón, una demora en el periodo de aclaramiento, que sería lo que nos representa eh, lo que nos representan las dos curvas, es decir, qué tanto se demora en llegar el contraste a las arterias y qué tanto se demora en salir el contraste por el sistema venoso. Si vemos que hay una buena captación y hay una buena salida, probablemente no tenemos isquemia o tenemos una isquemia leve. Si vemos que hay una captación inadecuada, pero hay buena salida, hay un buen periodo de aclaramiento, es una isquemia severa, pero potencialmente reversible. Y si vemos que no hay captación en fase 1 y tampoco hay captación en fase 3 ni aclaramiento, quiere decir que tenemos una isquemia y un daño irreversible. Siguiente. Y a partir de esto, entonces podemos crear mapas de circulación colateral. Entonces, esto ya lo hace, digamos, un algoritmo computarizado y lo que se encarga es de más o menos colorear cada vaso dependiendo del tiempo de captación. Entonces, en rojo tenemos, por ejemplo, un pico temprano de contraste en fase 1. Es decir, lo que está en rojo es la circulación intacta. Y si ustedes se dan cuenta, lo que correspondería a la arteria cerebral media no se ve en rojo. En cambio, del lado contralateral sí se ve en rojo. Entonces nos quiere decir que probablemente hay isquemia. Cuando vemos en verde tenemos un pico tardío en la fase venosa, en el lado sano, y en azul tenemos el pico más tardío en lo que sería, digamos, la tercera fase, que es indicativo de isquemia. Entonces a partir de estos mapas yo puedo crear un mapa de circulación colateral. Ahora, ¿qué tanto esto se utiliza en clínica? Pues de pronto no en la fase aguda, en donde yo estoy realizando el tratamiento, pero como dijimos, va a ser muy útil la angiotomografía para evaluar oclusiones de grande vaso y cuando sea necesario evaluar si el paciente es candidato a trombectomía mecánica. Siguiente. Eso era lo que les estaba comentando. Entonces, en este caso tenemos, este era un caso clínico que aparece en el artículo que habían citado, en donde nos hablaban de un paciente que tenía pues un ACV isquémico, que le realizaban una angiotomografía para evaluación de colaterales, y vemos que comparado con el lado contralateral, hay una menor captación en fase 1, que es lo que vemos en el recuadro A, y una disminución en el aclaramiento. Entonces, cuando vamos al recuadro C, esperaríamos que ya no se viera realce en los vasos sanguíneos y todavía se ve algo de realce en la región que está afectada por el ataque cerebrovascular. Entonces eso nos habla de que tenemos una isquemia, en este caso severa, potencialmente reversible. Siguiente. Ahora vamos a hablar del concepto de core y de penumbra isquémica para poder entrar a explicar un poco cómo funciona la perfusión, que de pronto es lo que está más reciente. Entonces, ya sabemos que conceptualmente el lugar del infarto, el lugar de la oclusión, el lugar que está más próximo va a ser el core isquémico, y es un área que se define como que tiene un daño irreversible. Es decir, el core isquémico, incluso si yo hago terapia de reperfusión temprano, no va a cambiar la situación, ya ahí hubo daño irreversible. Y la penumbra isquémica es el área que tenemos con una disminución del flujo sanguíneo que está teniendo cambios celulares, pero son cambios celulares reversibles o potencialmente reversibles que con una terapia trombolítica temprana pueden mejorar. Siguiente. Entonces, este concepto nos sirve para hablar de la perfusión por TAC y también de la perfusión por resonancia. Voy a empezar explicando cuáles son estos 4 tiempos que se miden y estos 4 parámetros que se miden en la perfusión por TAC. Entonces, la perfusión funciona realizando también una inyección de contraste y tomando muchos más escaneos comparado con una multifase,
y esa información la obtiene un computador y el computador genera estos mapas que nosotros estamos viendo. Este no es el resultado de la imagen, este es el resultado del procesamiento de la imagen por un programa computacional. Y lo que va a hacer es identificar el realce del contraste en diferentes puntos para generar estos mapas cerebrales de cómo está la circulación. Vamos a medir entonces estos 4 parámetros. Entonces, el primer parámetro es el Tmax o el tiempo de delay, y es el tiempo desde el inicio de la toma de la imagen hasta que se obtiene la intensidad máxima en cada voxel. Un voxel es el equivalente a un píxel, que es lo que uno vería en un pedacito de una foto, pero tridimensional. Entonces, esto lo vamos a medir en segundos, y es lo que nosotros estamos viendo en el recuadro D, el recuadro que está abajo a la derecha. Vemos ahí el Tmax. El Tmax es muy útil para predecir la penumbra. Ya vamos a ver cómo se predice. El otro parámetro que vamos a ver es el Mean Transit Time, que es el tiempo de tránsito medio. Es el tiempo promedio que requiere el contraste para atravesar el voxel. Es un tiempo que normalmente es de 4 a 5 segundos, que lo vemos en el recuadro C, abajo a la izquierda, que cuando tenemos una lesión va a estar aumentado. Y es lo que estamos viendo ahí. Vemos pues el cerebro se ve en general azul, es decir, de 4 a 5 segundos en la escala que nos muestran de colores, y vemos que hay un aumento del tiempo de tránsito medio en la región que está sufriendo la isquemia cerebral. Los otros dos parámetros que se miran son el flujo sanguíneo cerebral, que lo vemos en el recuadro A, que es el volumen de sangre en cada unidad de masa cerebral, y eso nuevamente lo identifica el programa computacional a partir de la intensidad de cada uno de los voxeles que tenemos en la imagen. Se estima que lo normal en sustancia gris es de aproximadamente 80 mililitros por cada 100 gramos por minuto, y en la sustancia blanca es más o menos de 20. Vemos que en la región que está isquémica, que es lo que nos señala la flecha blanca, tenemos una disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral comparado con la imagen, con el lado contralateral. Y por último tenemos el volumen sanguíneo cerebral, que se calcula también dependiendo de cada voxel que contiene vasos sanguíneos. Vamos a utilizar estos 4 parámetros para definir entonces qué es un core isquémico y qué es una penumbra isquémica, y ya vamos a ver cómo podemos aplicar eso a la clínica. Siguiente. Entonces, lo primero es saber cómo estimamos el core isquémico. Entonces, el core isquémico se estima con el porcentaje del flujo sanguíneo cerebral en relación al área contralateral. Entonces hablábamos de que el flujo sanguíneo cerebral lo estima según la cantidad, digamos, el contraste de cada voxel, y el computador nos crea más o menos una imagen de cómo es el mapa de flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros tenemos un flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, ese es el punto de corte que más se ha utilizado para definir el core isquémico. No es el único, algunos estudios han hablado de un flujo menor al 32%, otros menor al 38%, y cada punto de corte tiene sus ventajas. Entonces, decir que es menor al 30% nos da mayor especificidad, es decir, identificamos más delimitado el core y confirmamos que ese efectivamente es el core. Pero cuando utilizamos un punto de corte un poco más alto, como 38%, tenemos mejor correlación con las imágenes tardías en difusión, cuando hacemos la resonancia de control y vemos realmente cuál fue el tamaño del infarto. En la imagen, entonces, ustedes pueden ver lo que está en la lámina B como morado. Ese es más o menos el estimado del core. Lo que estaría en verde sería el estimado de la penumbra. Y esto lo hace nuevamente el software que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver que la relación entre core y penumbra nos va a ayudar a definir tratamientos en una población específica de pacientes. Siguiente. Entonces aquí tenemos nuevamente cómo se estima el core. Entonces al lado izquierdo van a ver los mapas de flujo sanguíneo cerebral y de volumen sanguíneo cerebral, y lo que va a hacer el algoritmo, digamos el programa, es a partir de la intensidad de cada uno de los colores va a tratar de reconstruir el core con el parámetro que nosotros le demos. En este caso el parámetro es menos del 30%. Entonces todo lo que tenga menos del 30% del flujo lo va a marcar, en este caso lo marca de rojo.
Y vamos entonces a hablar ahorita de la penumbra, que sería lo que nos está marcando en amarillo con el delay, que es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. Entonces, la penumbra isquémica, mientras que el core dijimos que lo íbamos a estimar con el flujo sanguíneo cerebral, la penumbra la vamos a estimar con el Tmax o con el tiempo de delay, que, como les comenté previamente, es el tiempo que toma, digamos, la sangre en llegar a cada uno de los tejidos. El punto de corte que más se utiliza, en el Tmax, es de 6 segundos. El delay time, que es otra medida que se utiliza dependiendo de la secuencia específica y del programa que estemos usando, es de 2 a 3 segundos. Y entonces, nosotros utilizamos el programa para que el programa, utilizando este parámetro, nos estime el valor de la penumbra, que es lo que estamos viendo en la imagen B, por ejemplo, en verde. Este valor hay que tener en cuenta que es el que más se altera por movimiento, sobre todo también en circulación posterior. Entonces, cuando tenemos artefactos en circulación posterior, hay programas que tienen la opción manual de uno poder, digamos, tener en cuenta algo que la máquina pueda estar identificando como incorrecto, y nosotros así como, no, esto realmente es un artefacto, esto no nos está representando isquemia, y quitarlo de la selección. Pero hay que tener en cuenta que no todos los programas tienen esta opción. Más adelante hablaremos entonces, cuando terminemos la charla, de si hay algunos de estos programas disponibles en Colombia, cuáles están disponibles, pero depende mucho del software que estemos utilizando. Siguiente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta antes de que hablemos de cómo se usa la perfusión? Entonces, lo primero, lo que les comentaba, hay que conocer las variables del equipo de perfusión, es decir, qué tanto es el área del cerebro que cubre, cuánto dura la obtención de la imagen, porque este tipo de variables pueden alterar el estimado que nosotros vamos a hacer del volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto del flujo sanguíneo cerebral y del core isquémico. Tenemos que conocer el algoritmo que utiliza el equipo, es decir, entender cómo funciona el software. Si bien no entender de pronto la parte matemática, sí comprender qué parámetros le estamos dando, comprender lo que les comentaba, por ejemplo, del flujo sanguíneo cerebral, del Tmax, qué significa cada uno, qué me va a estimar cada uno. Y entender también que estos resultados son predicciones que realiza el computador, es decir, estos resultados, a partir de qué tanto contraste se captan cada uno de los cortes, nos van a hacer una predicción de cómo está el flujo sanguíneo cerebral. Vuelve, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar del estudio Down. Lau, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Ok, entonces vamos a hablar del estudio Down, que pues es uno de los estudios en donde vamos a aplicar la perfusión. Entonces, este estudio lo que hizo fue en pacientes con oclusión de la carótida interna en su porción intracraneal o de la porción M1 de la arteria cerebral media, en angiotac o en angioresonancia, se realizaron unos criterios de inclusión y se dividieron en 3 grupos. Tenemos que, por ejemplo, el grupo A son los mayores de 80 años, con un puntaje en el DIN mayor a 10, con un volumen del core de menos de 21 milímetros. En el grupo B tenemos un volumen del core más alto, de menos de 31 milímetros, pacientes menores de 80 años. Y en el grupo C tenemos el volumen más alto, de 31 y 51 milímetros. Si los pacientes cumplían con estos criterios y con los criterios que ustedes ven en el recuadro que está a la izquierda, que fueran mayores de 18 años, que tuvieran más de 6, pero menos de 24 horas de síntomas, que tuvieran un ranking modificado de 0 o de 1, no sangrado intracraneal, no infarto más de un tercio de la arteria cerebral media, y que no hubieran recibido alteplasa, o que si la recibieron persistan con la oclusión, entonces fueron aleatorizados. Todos los pacientes que cumplieron fueron aleatorizados a un grupo que recibió trombectomía mecánica después de las 6 horas y otro grupo que recibió cuidado médico. La idea entonces de este estudio es poder evaluar si a partir de los estudios de perfusión yo puedo encontrar una diferencia entre el volumen del core y la clínica del paciente. Por eso ustedes ven que se compara el volumen del core de menos de 21 milímetros con un puntaje NIS mayor a 10, por ejemplo, en el grupo A.
Y los resultados que se midieron fue a 90 días, algo que ellos llaman la escala de ranking modificada según utilidad, que se mide de 0 a 10 puntos, y la independencia funcional en la escala de ranking, todos los pacientes que tuvieran 0, 1 o 2 puntos. Siguiente. Entonces, ahora sí vamos a ver los resultados del estudio. Y lo que vemos es que en los objetivos primarios, que era la escala modificada de ranking y la independencia funcional a 90 días, hubo una mejoría significativa en los pacientes que recibieron trombectomía comparado con los pacientes del grupo control. Lo que esto nos quiere decir es que podemos utilizar la perfusión si tenemos estos criterios de inclusión y tenemos en cuenta, digamos, todas las particularidades de cómo funciona la perfusión y de los algoritmos matemáticos y programas que utilizaron. Ellos utilizaron un programa que se llama RAPID, y es el programa que realiza los cálculos. Pero si tenemos las condiciones para hacerlo, podemos ampliar la ventana de trombectomía mecánica desde 6 hasta 24 horas. Entonces, si un paciente cumple con los criterios y tiene un mismatch entre el volumen del core y la clínica, en este caso, podemos ampliar esa ventana de la trombectomía mecánica. Ellos también midieron otros objetivos secundarios, que son los que ustedes ven ahí, como el volumen del infarto, la recanalización. La recanalización se midió también con la escala modificada TICI, que lo vamos a ver a continuación, que nos habla de qué tanto hubo resolución del trombo que estaba ocurriendo el vaso. Siguiente. Esta es la escala TICI, entonces la escala TICI nos habla de que si después de realizar la trombólisis tenemos que no hay perfusión, nos da un puntaje de 0, si vemos que hay perfusión completa, nos da un puntaje de 3. Entonces se consideró una reperfusión adecuada con un puntaje de 3 o de 2B, que es más del 50% de reperfusión. Siguiente. Y esto es lo que vemos en los resultados, que los pacientes que recibieron trombectomía tienen una escala modificada de ranking mucho mejor a los pacientes que estuvieron en el grupo control. Cuando lo dividimos por subgrupos, 6 a 12 horas y 12 a 24 horas, el resultado también se observa y se ve que de todas maneras hay una reducción significativa. Todo esto teniendo en cuenta que no hubo diferencias en tasa de sangrado intracraneal ni en mortalidad a 90 días. Siguiente. Y el otro estudio que se sacó el mismo año y que de hecho este estudio se fueron realizando al tiempo, disminuyeron, digamos, detuvieron la reclutación de pacientes porque los dos estudios estaban mostrando muy buenos resultados y ya juntos daban una muestra significativa para la población. Y este estudio fue el estudio de FUSE 3, que es muy parecido a lo que estábamos hablando, pero acá en este caso utilizamos fue la relación entre el core y la penumbra. Entonces, lo que hicimos fue en unos criterios muy parecidos de inclusión. La diferencia de pronto más importante es que este fue 6 a 16 horas, no 6 a 24, pero a los pacientes que se les había identificado una oclusión de la carótida interna intracraneal o de la arteria cerebral media en M1, se les realizó el estudio de perfusión y se comparó con un flujo sanguíneo cerebral menor al 30%, se identificó el core, que es lo que ustedes ven morado en la imagen, y con un tiempo máximo de 6 segundos se identificó la penumbra. Esas dos áreas, digamos, esos dos volúmenes se dividieron. Entonces, si el área del core, perdón, si el área de la penumbra dividido sobre el volumen del core me daba una razón mayor a 1.8, un mismatch mayor a 1.8, se consideró que había suficiente tejido salvable para hacer la trombectomía mecánica. Y los resultados primarios fueron también muy similares, la escala de ranking modificada y la independencia funcional en la escala de ranking. Siguiente. Aquí aprovecho para mencionar que solo se puede hacer estudios de TAC, sino que también se puede hacer la perfusión en resonancia. De hecho, en el estudio de FUSE 3 se hizo con ya sea resonancia magnética o con perfusión por tomografía. Si lo hacemos por resonancia magnética, entonces podemos ver que hay una alteración también acá entre la difusión, que sería lo que nos estimaría el volumen del core, y la perfusión, en donde podemos estimar el volumen de la penumbra. Y eso se llama el PWI, que sería Perfusion Weighted Image,
sobre DWI, que sería Diffusion, Weighted Image, y es el mismatch que tenemos entre las dos, el área de core y el área de penumbra, pero en resonancia. Siguiente. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Que así como en el estudio Down, hubo una mejoría significativa en la escala de ranking modificada a 90 días, hubo una adecuada mejoría también en independencia funcional, y cuando se miran los resultados de seguridad, una disminución en la muerte, que fue uno de los que se observó, y la tasa, digamos, de sangrado intracraneal fue muy similar en los dos estudios. Se miraron también resultados de imágenes y se encontró que había una disminución del volumen del infarto y que había una reperfusión de más del 90% en los pacientes que habían recibido la terapia con trombectomía mecánica. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos hablado? Y esto es un poco el resumen y ya darle utilidad a lo que hemos discutido. Entonces, tenemos un paciente con sospecha clínica de ACV isquémico. Tiene menos de 4.5 horas de síntomas. Le vamos a hacer un TAC sin contraste, que sería nuestra primera opción. Si tenemos signos tempranos de isquemia o descartamos ACV hemorrágico, podemos definir el inicio de la alteplasa cuando tengamos en cuenta entonces los criterios de inclusión de contraindicación de la alteplasa. Entonces, pues nosotros sabemos que las guías tienen una lista con los criterios de exclusión, las cosas que no, que digamos nos contraindican el uso de alteplasa, pero si el paciente cumple y le podemos dar la alteplasa, esta sería nuestra imagen de elección en los pacientes que tengan un inicio claro de 4.5 horas o menos de los síntomas. Si el inicio es desconocido, por ejemplo, el ataque cerebrovascular ocurrió mientras el paciente estaba durmiendo, o el paciente no puede expresar el inicio de los síntomas porque, por ejemplo, tiene una afasia, podemos utilizar, según los resultados del estudio Wake Up, podemos utilizar el mismatch entre la resonancia magnética por difusión y el FLAIR. Si vemos que hay un mismatch, vemos una lesión en la resonancia por difusión que no se observa en la secuencia FLAIR, podemos evaluar el inicio de alteplasa si el paciente nuevamente no tiene contraindicaciones para darle el tratamiento. Si estamos por fuera de la ventana de las 6 horas, entonces tenemos la opción de evaluar los estudios de perfusión si los tenemos disponibles. Acá hay que tener entonces presente dos cosas. Lo primero es que tenemos que contar con alguna forma para estimar el volumen del core y de la penumbra, ya sea los programas como RAPID, que fue el que se utilizó en los estudios de Down y de Diffuse, o algunos otros programas alternativos que existen. Y lo segundo es que el paciente que nosotros decidamos hacerle perfusión tiene que cumplir con los criterios de exclusión de al menos uno de los dos estudios. Es decir, tiene que estar dentro del tiempo, tiene que tener la edad, tiene que cumplir con los tamaños definidos de infarto, por ejemplo, en el estudio Down, que lo dividió en 3 grupos, o en el estudio Diffuse, que nos da un valor, por ejemplo, de un infarto total de 70 mililitros. Entonces tenemos que tener en cuenta esos criterios. Si el paciente cumple los criterios de los estudios, le podemos hacer el estudio de perfusión, y si vemos un mismatch entre el área del core y la clínica, o el área del core y la penumbra, podemos realizar la trombectomía mecánica en esta ventana extendida. No quise incluir acá lo de las 9 horas porque cuando se estaba haciendo el estudio Extend, que fue el que habló de utilizar alteplasa hasta 9 horas, ese estudio se detuvo prematuramente por los hallazgos que se encontraron en el estudio de Wake Up, que fue el estudio que nos habló del mismatch entre difusión y FLAIR. Entonces, digamos que si no tenemos conocimiento del inicio del paciente o se pasa de las 4.5 horas de síntomas, lo que nos recomiendan las guías por el momento es realizar esta resonancia magnética, evaluar la difusión y compararlo contra el FLAIR, y si hay un mismatch, entonces sí dar alteplasa. No quiere decir que a todos los pacientes con más de 4.5 horas de síntomas les podamos dar alteplasa, solo los que cumplan, digamos, ese criterio. Siguiente. Espérame que es que no quiere pasar. Ah, no, ya. ¿Listo? Sí, ya está ahí
Esa sería la Sí, última. ese era como el resumen. Listo, Sí. perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Diego, Doctor, Carlos, Laura, los felicito por la charla. La verdad es un tema muy difícil, muy complejo y ustedes lo explicaron de una muy buena manera. Utilizaron unos ejemplos y unos términos que pudieron acercarnos un poco a ese concepto de la perfusión que es bastante difícil. Esos conceptos de tiempo de tránsito medio, tiempo de tránsito pico y cómo al final ustedes pudieron reunir los dos estudios más grandes que se han hecho hasta el momento al respecto. Hay bastantes estudios de esto. Es algo que hasta ahora nosotros estamos analizando, estamos descubriendo. Realmente en imágenes lo que vamos a ver en el futuro es algo literalmente asombroso desde el punto de vista en el que vamos a definir todo por tejido. Así me pareció una charla muy buena, de verdad, los felicito muchísimo. Veo que solamente están 13 personas conectadas, pero como siempre les he dicho, no importa el número de personas, sino las personas que realmente les interese. Y antes de mencionar cualquier otra cosa, me parece muy valioso que esté acá el doctor Roa. Es una persona muy importante para mí en mi formación, es una persona que admiro mucho. Si el doctor tiene algún comentario, adelante. Quisiera saber como la opinión de él y cualquier persona que quiera opinar también, bienvenido, y ya después hago yo otros comentarios. Muchas gracias de nuevo por esa buena charla, en serio. Hola muchachos, muchas gracias Sebas. Sebastián, buenas noches y a ustedes muchas gracias por la invitación. La verdad, excelente las charlas que dieron, muy completas, o sea, a nivel de especialistas. Muy poco lo que les puedo de pronto aportar, pero para hacer un resumen, de hacer una integralidad de todo lo que ustedes comentaron, es bien interesante. Entonces, si quiere podemos poner la primera diapositiva, porfa, como para ir orientando un poco la Listo, actividad. doctor. Ya vuelvo a compartir pantalla. Entonces, desde el principio es bien importante, quiero como repasar todas las diapositivas, es bien importante que recordar que el ACV desde 1995 se viene utilizando el RTPA, anteriormente se utilizaba la uroquinasa, la streptoquinasa, el estudio NIMS fue el que nos dio el aval desde el 95 a utilizar el RTPA y desde el 97 empiezan a crearse las unidades de ACV, ¿sí? Como un equivalente a las unidades de enfermedad coronaria. Posteriormente, como en el 2001, se hace el estudio de Alberta del ASPE, que ustedes comentaron muy bien. Es un estudio de ASPE que ustedes hacen en el 2001 para evaluar no la viabilidad de la arteria cerebral media, sino para ver si hay una alteración de la señal de sustancia gris y la sustancia blanca. Son 10 puntos, como ustedes muy bien lo describieron. Inicialmente se tomaba un puntaje mayor a 7 con un paciente viable para llevar una trombolisis endovenosa y observaron que en los pacientes que tenían aspect por debajo de 4 eran pacientes que iban a tener malos desenlaces clínicos, más riesgo de edema cerebral maligno, más riesgo de transformación hemorrágica por el infarto o transformación hemorrágica por una trombolisis. Y eso lo vemos en estudios del NINS, después se correlacionan con los estudios del ECAS en el 2008 y es una buena escala imagenológica disponible a la mano en la gran mayoría de servicios de urgencias de segundo nivel y tercer nivel para tomar decisiones. En el 2001 se crea esta escala, se hace una extrapolación de ese aspecto de la arteria cerebral media a la circulación vertebrovascular. No, digamos que no tiene mucha utilidad para la toma de decisiones en nosotros en la práctica clínica, porque la oclusión de la basilar es una catástrofe neurológica y a veces diagnosticarla es difícil, ¿sí? Es difícil y encontrar esos hallazgos en la circulación vertebrovascular en una tomografía es más difícil todavía porque los cortes cuando son infratentoriales usualmente no son tan cercanos sino más espaciados, lo que se presta más para artefactos y para errores. También, posteriormente, hacen una extrapolación de ese aspecto a la resonancia y un aspecto por resonancia para evaluar esa alteración, pero recordar que el aspecto es una escala tomográfica que se usa desde el 2001, es una escala que inicialmente se plantea una evaluación en dos cortes, tomando uno a nivel de los núcleos de la base y otro, dos cortes por encima que están relacionados a los centros semiovales. Usualmente esos 10 puntos que toman son 10 puntos
por así decirlo, 6 de ellos no son anatómicos, sino son radiológicos de la cerebral media, ¿vale? Y los otros 4 puntos son correspondientes a circulación profunda de la cerebral media. Esto lleva a que si no hay ninguna alteración en la señal, en la relación córtico-subcortical, no hay ninguna hipodensidad, estamos hablando de que tiene un aspecto de 10, un paciente que tiene un TAC normal, es lo ideal para llevar una trombolisis en el contexto de una ACV, ¿vale? Pero posteriormente, en los siguientes estudios hemos visto que el aspecto se debe evaluar de forma dinámica. Entonces, a medida que uno se va entrenando, empieza a evaluar el aspecto desde que empieza la tomografía hasta que termina la tomografía. Y no solamente se toman esos 2 cortes, sino que uno va evaluando los diferentes cortes donde está la circulación de la arteria cerebral media para tener una mejor predicción de esa herramienta. Posteriormente, en los diferentes ensayos clínicos, empiezan a observar que el aspecto es una herramienta muy útil y no solamente para toma de decisiones por encima de 7, sino igual o mayor a 6. En esos estudios del 2015, en el 2015 se plantean todo paciente que tenga un aspecto igual o mayor a 6 y que tenga una oclusión de un gran vaso, debe ser llevado a un procedimiento endovascular en ventanas que sean entre el tiempo de inicio 0 hasta las 6 horas. Entonces aquí empezamos a hablar de otra herramienta bien importante que ya la comentaron, que fue el angiotac. Entonces, todo paciente que tiene una ACV debemos hacer un TAC y debemos hacer un angiotac, ¿sí? Y podemos hacer... Hola, qué pena. Doctor, creo que lo silencié tratando de silenciar el otro micrófono. Ok. Sí, sí, sí. Perdón, qué ¿Dónde me pena. quedé? ¿En dónde me quedé? En el angiotac. Por el angiotac. Bueno. Entonces, clave que usted, todo paciente que ingresa a la sala de urgencias, tener una tomografía y tener un angiotac para buscar si hay una oclusión de un gran vaso. Esto con los ensayos clínicos que salieron publicados en 2015, que fueron 5 ensayos clínicos bastante importantes porque introduce la intervención mecánica aparte de la trombolisis endovenosa, ¿vale? Entonces, todos recordar siempre TAC, angiotac, buscando una oclusión de un gran vaso y ver si nuestro paciente va a ser candidato a una trombectomía mecánica. Recordar que todo paciente que llegue entre las 4.5 horas está el RTPA, hay pacientes que lleguen entre 4.5 horas a 6 horas, se pueden llevar a RTPA y trombectomía mecánica siempre y cuando documentemos una oclusión ya sea en la carótida, en T o en L, o una oclusión de la cerebral media en las primeras porciones, algunos van hasta M2 o una oclusión obviamente de la arteria basilar. Con respecto a las imágenes por resonancia, entonces tenemos que las imágenes por resonancia en la etapa aguda no son, digamos, en el escenario del paciente que llega en ventana establecida, no son tan útiles porque pueden ser un poco más demoradas a la hora de tomar decisiones, a menos de que tengamos protocolos para tomar decisiones de forma rápida basados en una resonancia y que sean protocolos de máximo 5 o 8 minutos en la adquisición de estas imágenes. Entonces, vamos a necesitar en la etapa aguda tener una imagen por difusión, que ya la explicaron ustedes muy bien, que una imagen por difusión lo que hace es evaluar la restricción de las moléculas, del paso de las moléculas de agua, y se va a ver como una hiperintensidad, que hablamos ya de intensidad y no de densidad como la tomografía, y vamos a necesitar también una imagen por FLAIR, como ya lo comentaron previamente, para ver si hay una hiperintensidad en la imagen por FLAIR, ¿sí? Para evaluar si no solamente tenemos un edema citotóxico o un edema vasogénico. En el año 2011, antes de hacer la publicación del Wake Up, como lo explicaron muy bien, hicieron un estudio que fue el PREFLAIR. Ese estudio lo que buscó fue evaluar un desacople, un mishmash desde el punto de vista imagenológico con la imagen por difusión y la imagen por FLAIR. Ellos observaron que tomando que entre las 4.5 horas se podía observar un desacople, o sea, una alteración en la difusión y sin alteración en la imagen por FLAIR. Perdón.
Inclusive hasta las 6 horas se pueden ver estos cambios, pero no son, digamos que la utilidad son 4.5 horas. Perdón que estoy con tos. Entonces tenemos que la imagen por resonancia es una imagen bastante útil en los pacientes con ACV del despertar, con el protocolo de Wake Up. Todo paciente con ACV del despertar de tiempo desconocido que llegue al escenario de urgencias antes de 4.5 horas y que tenga un desacople de difusión y flare, o sea, que tenga una alteración en la difusión y no tenga alteración en el flare, puede ser candidato a una trombolisis endovenosa. Es bien importante que en ese estudio del Wake Up, la gran mayoría de los pacientes eran pacientes que tenían NIHS muy bajitos y pacientes que tenían infartos no tan grandes, ¿sí? Lo ideal es que todo paciente que llegue con Wake Up y que le vamos a hacer por la resonancia y vamos a obtener esa imagen que les comenté por difusión, la imagen por flare, tener una imagen de SWI o eco de gradiente o un T2 asterisco para ver si hay sangre. Es importante ver sangre en el infarto, porque el infarto puede ser un infarto con transformación hemorrágica o un paciente que tenga microsangrados ya previamente, y eso nos puede cambiar todo el escenario del manejo. Entonces, tener siempre difusión, flare, SWI y tener un angioresonancia y el ADC. Con esas imágenes vamos a tomar decisiones. El ADC, como ustedes ya lo comentaron, es inverso a la difusión. El ADC es un proceso matemático y básicamente es para evaluar si el ADC tiene una utilidad bastante importante en patologías tumorales, pero en la lesión isquémica lo que es negro en el ADC y blanco en la difusión es que es agudo. Bueno, entonces tenemos que esas imágenes nos va a ayudar a tomar decisiones en el Wake Up. Ahora, hablar de imágenes más avanzadas, en Colombia desafortunadamente hasta ahora está ingresando imágenes avanzadas por perfusión e inteligencia artificial con Rapid, porque la perfusión ya se utiliza en diferentes hospitales, perfusión por TAC, por perfusión por resonancia. En MEDRI se hace perfusión por resonancia y evaluaciones cualitativas, no cuantitativas. Y lo que comentaban previamente es que del 2017 para acá ya no empezamos a hablar del paradigma de tiempo, sino que empezamos a hablar del paradigma de colaterales y lo explicaron muy bien con esos estudios de angiotac de multifase y con los estudios de perfusión. Esto es buscando que acá hay diferentes pacientes quienes tienen diferentes respuestas. Hay pacientes que son lentos y hay pacientes que son rápidos. Hay pacientes que uno ve en la clínica pacientes que llegan con 4 horas de evolución y no tienen colaterales y ya de hecho se les ve el infarto establecido. Y son los pacientes que son rápidos, que hacen el ACV rápido. Y hay otros pacientes que llevan 8 horas de evolución y los pacientes no tienen lesiones en la tomografía y eso posiblemente son pacientes con buenas colaterales y son pacientes lentos. Es bien importante los paradigmas que toma la inteligencia artificial con el RAPID, es aplicar inteligencia artificial a la toma de decisiones en medicina y evaluar desde el punto de vista cuantitativo el core, como ya lo explicaron muy bien, el flujo sanguíneo cerebral y evaluar la penumbra con el Tmax a los más de 6 segundos y tomar con los diferentes parámetros de los diferentes estudios, porque hay unos parámetros para el estudio del STEM, que es de trombolisis endovenosa, y el STEM para trombectomía mecánica, hay unos parámetros para el Diffuse 3 y hay unos parámetros del Down, que es un desacople con volumen de core y clínica. Estas herramientas hasta ahora, digamos, sé que están llegando, por ejemplo, a la Fundación Santa Fe, próximamente llegarán a otras instituciones, pero son herramientas que nos van a permitir ampliar esa ventana de las 6 horas a la hora de toma de decisiones. Ahora, algo bien importante es que esos estudios del Down y el Diffuse 3 publicados en el 2017, si no estoy mal, 2017-2018, esos estudios, cuando uno mira los tiempos, los tiempos de ingreso, de última vez que lo ven bien, al tiempo que se lleva a la intervención, son tiempos aproximadamente entre 10 y 12 horas. Bueno, ¿sí? A pesar de que los protocolos se hicieron extendidos a 16 o 24 horas. Probable que ya hayan pacientes de 16 horas que no vayan a ser candidatos. Aunque hoy en día también se están hablando de pacientes de más de 24 horas
que son pacientes muy, muy lentos, obviamente son porcentajes más cortos, que se están haciendo en diferentes trials. Entonces es bien importante tomar, cuantificar ese volumen que se va a tomar. El protocolo como más extendido es el Diffuse 3, ¿sí? Y ellos toman un volumen, todo core que tenga menos de 70 mililitros, ¿sí? Es un core que probablemente no va a tener complicaciones. ¿Y esto por qué toman ese punto? Porque ya 10 años atrás venían investigando con los estudios del EPITET los cores, cuáles eran los cores de peores desenlaces y de mejores desenlaces. Y ellos observaron que en desenlaces de más de 100 mililitros iban a tener peores desenlaces con volúmenes de core mayores a 100 mililitros, y lo que han visto con cores menores de 70 mililitros, con un Tmax que tenga una perfusión por encima de 15 mililitros para unos protocolos y más de 10 mililitros, pueden ser candidatos a ser llevados a una intervención. Y la relación entre esas dos entre el core y la penumbra sea mayor a 1.8 para unos estudios y 1.2 para otros estudios. Aquí lo importante es que entonces ya tenemos el otro paradigma, que es de colaterales, para tomar decisiones. Y como todo, lo importante es individualizar cada paciente, ¿sí? Individualizar cada caso, porque a pesar de las imágenes de nuestros pacientes, también tenemos antecedentes clínicos y comorbilidades, como ustedes ya lo comentaron en la escala de ranking previamente, que lo que uno busca idealmente que estos pacientes que van a ser llevados a intervención sean pacientes que no sean tan comórbidos, o sea, que tengan una escala de ranking menor a 2, o sea, 0, 1 es el paciente ideal a todas estas intervenciones en ventana aguda y en ventanas extendidas. Bueno, no sé si alguna pregunta. Doctor, muchas gracias. Sí, señor, yo tengo una pregunta para ver usted qué opina respecto a una cosa que se está hablando últimamente, doctor, y es que a través de la escala de aspects tomográfica, no como el doctor mencionaba, el aspects trasladado a resonancia, sino aspects tomográfico, se están tomando decisiones de ventana extendida en manejo para trombectomía mecánica. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? ¿Cuál es su opinión personal? ¿Qué opina sobre aplicar esa estrategia en lugares donde no se tenga el recurso imaginológico avanzado, sino solamente se cuente con tomografía? Sí, sí, porque hay pacientes que son lentos y de hecho están tomando, hace poquito salió una publicación en pacientes que tenían estudios por perfusión en ventanas extendidas y en pacientes que se llevaban solamente con TAC y angioTAC y colaterales, y no había ninguna en cambio en los desenlaces en estos pacientes, ¿sí? Pero algo bien importante es que esos son pacientes entre 6 y 8 horas, y como les dije previamente, los estudios de estos grandes estudios de Down y Diffuse tomaron pacientes de 12 horas. Yo pensaría que pacientes que lleven más tiempo de las 8 horas, más, o inclusive más de 11 horas, tomar decisiones solamente con tomografía y el angioTAC pueden ser un poco riesgoso, ¿no? Lo ideal, aunque toca trabajar dependiendo de las herramientas que tengamos, y siempre es importante tener los consentimientos informados claros, y que el paciente y los familiares conozcan las posibles intervenciones. Eso de poquito salió hace como un mes o hace 15 días, salió una publicación al respecto, y no observaron ningún cambio en esos pacientes que se llevaban con TAC angioTAC frente a los pacientes que se llevaban con imágenes avanzadas. Inclusive ahorita el problema es que también, el problema a veces es tener las imágenes avanzadas y llevar a esa hiperselección de los pacientes también nos puede llevar a excluir pacientes que se podrían beneficiar. Por eso es bien importante que paciente que llegue en la ventana, no tenemos que hacer estudios de hiperselección, no tenemos que hacer resonancias, ni perfusiones, ni nada, solamente TAC y TAC, y darle el beneficio al paciente, porque es probable que pacientes que lleguen en 4 horas y los llevamos a una perfusión, es probable que esos pacientes ni tengan de pronto un mismatch adecuado y puedan ser que no los llevamos a un procedimiento, y se está perdiendo la oportunidad del paciente de tener una posible recuperación con la intervención. Entonces, para efectos prácticos, antes de las 6 horas, TAC, angioTAC, después de las 6 horas, imágenes avanzadas, ya en centros avanzados con experiencias, pues dependiendo de la experticia de ese centro, tomar decisiones en ventanas un poquito más prolongadas con TAC y angioTAC puede ser una opción.
pero obviamente es una precaución y todavía las guías no lo recomiendan. De acuerdo, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Y sí, en efecto, se lo preguntaba por el artículo de JAMA que menciona el doctor que salió hace poco al respecto. Doctor, de mi parte, una última pregunta respecto a la utilidad que el doctor le ve a determinar algo que llaman las hiperintensidades vasculares en FLAIR como un marcador de colateralidad versus una técnica que sigue siendo muy usada y que sigue siendo un estándar en la práctica, que es, como le mencionaban tanto en la charla como usted, doctor, el angiotac. ¿Qué opina al respecto de esos estudios o de esas referencias que hablan de las hiperintensidades vasculares en FLAIR como marcador de circulación colateral para verlos en esa secuencia? En el FLAIR, a veces uno no tengo, o sea, la experiencia, ni tampoco tengo bastante conocimiento del tema. Sí, usualmente a veces se ve colateralizaciones en la resonancia, pero más que todo cuando uno corre el SW y el MIP, se logra ver la colateralización en las etapas agudas de esos pacientes, ¿sí? Pero en FLAIR no tengo como conocimiento de esto. Yo comparto su opinión, doctor, porque la verdad yo pienso que hay veces intentan usar algunas técnicas que quizá se limiten a algunas descripciones como muy puntuales de algunos hallazgos muy sutiles, y pienso que en un contexto de estos en el que es una emergencia, pues la practicidad es lo más importante. Y la verdad también pienso que podemos acudir a cosas como, por ejemplo, el angiotac, que es una herramienta tan útil, y también voy en contra de eso. Yo tampoco sé nada al respecto, doctor, simplemente la verdad lo pregunté por curiosidad porque me llamó la atención, pero no lo he revisado a fondo. Entonces Sí, a quería saber ese veces aspecto. uno ve colateralizaciones cuando hace, o sea, por ejemplo, uno hace correlación de colateralizaciones cuando el paciente se hace resonancia en agudo y tiene la imagen de SWI, de WI, y hace un MIP también por resonancia y se puede ver las colaterales, pero no tengo conocimiento de, digamos, de ensayos clínicos o que se practique basados en imágenes por FLAIR y ventanas extendidas o colateralización. Doctor, muchas gracias, de verdad, gracias por su participación, gracias por sus comentarios. De verdad es muy valioso para mí esto porque se integra, pues, literalmente los niveles de educación, ¿no, doctor? El hecho de que usted haya sido uno de mis mentores y el hecho de que ellos estén ahorita también en este proceso. Así que muchas gracias por eso, doctor. Los felicito de nuevo, muchachos, por la charla. Me encanta que estén así motivados, que de verdad lo incentiven a uno a cada vez aprender más. Siempre, o al menos lo digo desde mi punto de vista, siempre estoy dispuesto a aprender cada cosa con humildad, a poder compartir cada aspecto, y les agradezco mucho de verdad. Y no, al doctor Roa, muchísimas gracias. Qué gran charla, muchachos. Sí, excelente, excelente las presentaciones, uno repasa, aprende cosas porque hay cosas que a lo mejor uno no conocía y las aprende.